Entonces, este año decidimos hacer este edificio, que este sería la planta baja, donde tenemos un ingreso, un local comercial, con un ascensor y una escalera. Luego tenemos una planta tipo que va desde el primer piso hasta el sexto piso, la cual está conformada por un departamento de un dormitorio adelante y un departamento de un dormitorio con un estudio en el otro lado. Ambos se comunican con un mismo palier hacia la escalera y al ascensor. Esta planta se repite desde el primer piso hasta el sexto piso. Luego tenemos la planta de techo, que es donde se está ubicando todo el área técnica de los tanques de reserva, la sala de máquinas del ascensor y terrazas no accesibles, como se puede ver. Luego tenemos la imagen de la fachada del edificio, donde tenemos desde planta baja, los 6 pisos y por último la terraza. Y también tenemos dos cortes, el corte AA, donde se puede ir apreciando los diferentes paquetes estructurales que serían en las losas, nivel por nivel, tanto en el corte AA como en el corte BB. Bueno, volviendo acá, entonces lo que les decía, que lo que nosotros buscamos es lograr un diseño estructural que sea lo más armonioso posible para que sea trabajar, lo que se busca es trabajar conjuntamente con la arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos, por ejemplo, a la planta tipo, lo que deberíamos tratar de buscar es siempre colocar las columnas, las vigas, sobre la línea de los muros, por ejemplo, en esta línea. A lo mejor podemos cruzar una viga por acá, otra viga por acá, que también se lo puede ver como que una viga te separa un ambiente del otro. A lo mejor podemos separar, dejar living, comedor por un lado y separar con una viga una cocina. O sea, son criterios que en realidad el proyectista se debería acomodar a la arquitectura. Se me escucha bien? ¿Se me entiende bien por ahí? Sí, sí. Se escucha Bueno, bien. entonces, lo que le decía es que se busca un diseño estructural que sea lo más armonioso posible para lograr que la estructura se amolde lo más posible a la arquitectura. En el caso que no se pueda, se va a tener que acomodar la arquitectura a la estructura, pero casi siempre en la realidad se trabaja en conjunto, digamos, el proyectista con el que hace el diseño arquitectónico. Definir la planta de estructura y plantear propuestas. Cuando decimos plantear propuestas, como siempre se hacía el trabajo grupal de 3 o 4 alumnos, lo que nosotros les pedimos que no hagan una sola, sino que hagan dos, para que tengan una visión distinta de cómo puede ser la estructura, porque la estructura puede haber 10 tipos de estructura, pero está bueno que lo hagan cada uno con su versión o su imaginación para que vean que se puede resolver de diferentes maneras, pero que siempre hay una que sería la más óptima, digamos, que depende del, como decía recién, de la arquitectura, de la parte económica, del criterio constructivo. O sea, son varios factores que afectan a la propuesta más óptima. Una vez que se define dicho diseño estructural, lo que se consigue sería el predimensionado de la estructura. Cuando predimensionamos la estructura, vamos a comenzar a predimensionar las losas, luego las vigas y por último las columnas. ¿Para qué se hace este predimensionado? Para poder realizar luego el análisis de carga, y una vez que tenemos el análisis de carga, podemos obtener las solicitaciones de cada elemento, ya sea de las losas, de las vigas y de las columnas. Que todo esto es lo que vengo diciendo, lo que venimos viendo siempre en la teoría y en la práctica, nada más que es lo mismo aplicado a un edificio, a un conjunto. Entonces, le decía, tenemos el análisis de carga, con esto obtenemos las solicitaciones de todos los elementos, y una vez que tenemos las solicitaciones podemos verificar los elementos, porque ya los predimensionamos. Una vez que ya tenemos verificadas las secciones de los elementos estructurales, pasamos al cálculo de las armaduras. Discúlpame, De las discúlpame que te vigas. interrumpa.
Sí, Tengo una duda desde hace muchos años en sí, en el tema de las solicitaciones que tengo. O sea, yo sí, en una losa lo calculo según el peso que tengo permanente, que puede llegar a ser, dependiendo, digamos, qué va a haber en ese piso, ¿no? Porque no es lo mismo hacer el peso que va a llevar los muebles de una habitación a hacer una biblioteca o hacer un local comercial para autos. Eso claro, hay exactamente. coeficientes, Cuando uno hace un análisis de cargas por piso, se discrimina tanto el tipo de losa, si no es lo mismo si es una losa de vigueta, si es claro. una losa enhebrada, si es una losa maciza. O sea, cada tipo de losa va a tener su peso, no es lo mismo una losa de baño que tiene un relleno arriba o una losa de un dormitorio que puede llegar a tener un muro al medio. Entonces, cada losa va a tener su análisis de carga. ¿Me explico? Exacto, según Una el vez tipo de que losa y según lo que vaya arriba de la losa, digamos. exactamente. Y después ese peso va hacia la viga y después a las columnas va el peso de la losa más lo que está arriba más el peso de las vigas y así Claro, sucesivamente. la distribución de la carga sería desde la losa, viajaría la carga, ya si la losa es en una o en dos direcciones, hacia las vigas. Claro. A las vigas, la carga que llega a las vigas sería el peso que viene desde las losas, más el peso propio de la viga, más el peso, perdón, del muro si tiene o no arriba. Bien, pero los muebles o lo que vaya a llevar adentro, arriba de la losa, ¿también cuenta? Dependiendo qué Claro. objeto lleve. En realidad los muebles no se lo Mauri, contemplan. eso se tiene en cuenta en la La sobrecarga, y la sobrecarga, claro, sobrecarga va a la depender sobrecarga del justo uso y destino de exacto. la losa. Perfecto. Eso se lo Entonces, para el contempla por dimensionado, reglamento, se lo contempla según el tipo de lugar, digamos, De no es lo mismo uso. una biblioteca que un dormitorio, que una oficina. Entonces eso te lo exige el reglamento según el tipo de sobrecarga, ¿entendés? Es un ah, coeficiente ese que se multiplica, ¿verdad? Según el No. tipo de carga que tengamos. Una cosa son los coeficientes de combinaciones de carga y otra cosa son los valores de la sobrecarga. Los Claro. valores de sobrecarga dependen del uso y destino de la estructura. La bien, y losa, eso sí, y sí, eso por normativa te dice, por ejemplo, yo claro. voy a usar esta habitación para esto, bueno, multiplicarlo por tanto o es tanto, es No, así, no, se le suma, digamos, al peso propio, que es el sí, peso del elemento estructural en sí, vos le vas a tener que sumar la sobrecarga. Y la sobrecarga depende del uso y el destino. ¿Cómo haces esa suma? A través de combinaciones de cargas. Todo eso te lo da el reglamento. bien, No es una simple suma, digamos, de o peso sea, propio y sobrecarga. bien, eso de combinaciones de carga no lo vimos todavía en sí, lo vamos a No, ver. no, no, no. Ya lo vamos a ver. Ah, perfecto, perfecto, Entonces, gracias. por ejemplo, acá les quiero mostrar una planillita simple de análisis de carga. Acá tenemos todas las sobrecargas más usuales en toneladas por metro cuadrado. En baños, cocina, comedor, en patios, dormitorios. En balcón, por ejemplo, es 0,5, o sea, 500 kilos por metro cuadrado. En quincho, en terraza, sala de máquinas, escaleras, oficinas, estos son valores usuales de sobrecarga. Discúlpame, eso del balcón que es que es 0,5 por el tema de que es un voladizo. Sí, es por el tema que es un voladizo y que por lo general puede pasar que haya 5 o 6 personas en un balcón saltando, festejando un gol. Sí, Bien, sí, bueno, profe. bueno, sigo. Entonces, como les decía, la sobrecarga en balcones es 500 kilos por metro cuadrado porque por lo general siempre se junta gente en un balcón para lo que fuera, digamos, para festejar un gol, para estar en una reunión, lo que fuera, puede llegar a haber 5 o 6 personas juntas, entonces el reglamento establece 500 kilos por metro cuadrado. Respecto a Perfecto. a lo que preguntaba una compañera recién, por Yo, ejemplo, eh, esta es una losa de viguetas, donde tenemos el relleno arriba para la carga del desagüe, el peso propio de la losa de viguetas, el cielo raso y el peso de muro o tabique si lo hubiera.
Claro, eso también son por coeficientes, ¿no? Según cada cosa. Claro, vos fíjate Busca que el... vos acá podés tener un muro o tabique, que acá tenés los pesos en tonelada por metro cuadrado, por ejemplo, de cada tabique, y vos ese tabique lo dividís en el área de influencia y te va a dar un peso por metro cuadrado. Bien, ¿y el relleno puede ser tergopol y eso también? El ¿O qué relleno tipo de relleno? puede ser cualquier cosa, o sea, acá para la carga puede ser con tergopol, con perlita y todo eso. Bien. Y discúlpame, Pero, antes de seguir, última pregunta. Ahí en los locales comerciales pusiste 0,35. ¿Eso también avala el tema de que puede llegar a ser un local comercial tanto para vehículos como para oficina? Para una oficina y otro ahí. ¿Locales comerciales claro. entraría ahí dentro de, por ejemplo, venta de autos en un primer Y piso? no creo, o sea, habría que Eso, revisar el CIRSOC, pero seguramente que sería un valor más elevado. perfecto. Aunque Gracias. mira, acá en el estacionamiento Sí. tenemos 0,35, pero bueno, estos Claro, pero valores sí, habría que revisarlos bien. bien, gracias. Bueno, entonces estábamos en las caras. Bueno, sería, bueno, una vez que ya tenemos las solicitaciones, que las obtuvimos a través del análisis de carga, se calcula la armadura de cada elemento estructural. Para calcular cada armadura se debe analizar cada elemento por separado, o en el caso que sean vigas continuas, se la estudia toda la viga en conjunto, digamos, si puede ser de uno, de dos, de tres, de cuatro o de cinco tramos, lo que fuera, se la estudia la viga en conjunto, pero a su vez es un elemento único, no sé si me explico. Sí, O sea, discúlpame que una estructura de tres o cinco pisos va a tener muchísimas vigas, muchísimas columnas, entonces hay que calcular cada elemento por sí solo. sí, otra pregunta, discúlpame que te interrumpa. En el tema del predimensionamiento, que es por solicitaciones de cargas permanentes y sobrecargas se suman, en esas sobrecargas entraría la parte, por ejemplo, no sé, en Bariloche, el tema de la nieve, ¿no es cierto? Claro. Y la nieve, ¿cómo yo calculo? O sea, ¿qué digo? Bueno, ¿me puede llegar arriba del techo, no sé, 1 metro de altura de nieve? ¿O cómo sería eso? Claro, seguramente en el reglamento te establece un valor dependiendo de la zona, y no es lo mismo en el centro de Bariloche que en la montaña, cosas así, donde te Bien. establece los kilos por metro cuadrado que vos debes diseñar tu estructura para soportar sí o sí. Bien, y bueno, igual en esos lugares debería ir sí o sí un techo a dos aguas, más que el oso. Ahí cambiaría también. Sí, también ya, o sea, el sistema constructivo seguramente es otro, Bien, gracias. pero Listo. pasa con la nieve, pasa con el viento en las estructuras metálicas y pasa con el sismo en las estructuras de hormigón armado como este que estamos viendo ahora. Bien, los sismos en esta materia no se ve nada, sí, ¿no? Con el No, tema. en esta materia no se desarrollan las combinaciones con sismo, pero Se deben tener en cuenta para claro, el... cuando predimensionamos o verificamos columnas, se toma valores conservadores de Bien, las y también serían secciones para... coeficientes según la zona del tipo Claro, de sismo. exacto, Bien, exacto, gracias. exacto. Bueno, y por último puse acá que se hace una presentación de planos, que los planos están conformados por planos en plantas, digamos, donde se pueden apreciar todos los elementos, ya sean losas, vigas y columnas, y los planos de detalles de los mismos, digamos. Nosotros por lo general siempre pedíamos detalles constructivos de encuentros de losas con vigas o vigas con columnas, pero siempre pedíamos, o de un sector en particular, por ejemplo, se pide, si en el caso que acá hubiese un pórtico en esta línea y acá otro pórtico vertical, se pide el detalle del encuentro que hay acá entre esta viga y esta viga, por ejemplo. Entonces ahí se tiene que dimensionar las dos vigas en los dos sentidos y la columna en cuestión. Así hacíamos él siempre todos los años, ¿no? Sí, Mauri. De losas también pedíamos el plan,
el plano de armado de losas, digamos, Sí. completo visto en planta, porque eso es más, se representa la armadura, pero es más fácil, digamos, que un plano de detalle de viga y de columna. Vigas pedíamos columnas algunas, y losas toda la planta de alguna planta tipo. Claro, por el tema de cómo se levanta la armadura en las losas, si son continuas o no, si son simplemente apoyadas, todo lo que también explicó el profe para vigas también, que se le puede levantar armadura, flexión y todo eso. Otra Bueno, consulta. sí, El tema de las losas a una o dos direcciones, ¿se refiere con el tema de los hierros? Que vayan de una dirección y si no en dos direcciones. claro. O Y sea, eso, ¿cómo va? o sea, por ejemplo, en una dirección sería cuando es más rectangular y en dos direcciones cuando es cuadrada, ¿puede ser? Claro, por ejemplo, acá, no quería mostrarlo, pero bueno, esta sería una losa en dos direcciones por sus dimensiones y esta sería en una dirección porque es más larga que ancha. Y eso siempre, esa una dirección va a ser de la longitud más corta, digamos, Claro, que la sería vertical en este caso. exactamente. Gracias. Bueno, no sé si Omar querés acotar algo, algún comentario. Sí, Mauricio, ya voy a acotar. ¿Qué es lo que le quería comentar? Existe acoplado a lo que es el apunto de estructura de hormigón, ¿está? Lo que se llama organización de entrepisos. Lo que muy bien presentó Mauricio, se trata de un edificio de 6 plantas, con terraza, planta baja. Entonces la idea es desarrollar cuáles los diferentes tipos de entrepiso que podemos utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel que combina viga a la vista con losas macizas de hormigón armado, que es en definitiva con el cual vamos a desarrollar nosotros. Ya veremos cuáles son los pros y los contras que tiene este tipo de entrepiso, porque las vigas a la vista tienen esa dificultad, que están a la vista justamente. Y como comentó desde un inicio Mauricio, que lo que uno intenta es que esas vigas puedan coincidir con los muros que se encuentran. Uno no se imagina colocar una viga a la vista paralela a un muro separado 20 centímetros, por ejemplo, ¿no? Sería una cosa de que no hay muy buena, un buen diseño estructural. Acá lo que se debe hacer es siempre tratar de compatibilizar la arquitectura con la estructura. Lo que debemos hacer entonces es hacer un buen diseño de estructura, cosa que no resulta para nada fácil, todo lo contrario, muy difícil, pero muy difícil. Requiere demasiado esfuerzo y es un ida y vuelta, ida y vuelta. Y es cuando hablo de un ida y vuelta, se imaginan ustedes que el arquitecto que ha proyectado esta planta, el edificio, con los cortes, que esté todo bien, bueno, él intenta defender eso, que le ha costado mucho tiempo desarrollar seguramente. Entonces debemos compatibilizarlo con lo que él quiere, pero siempre las partes deben ceder, como en todo. O sea, de repente, cuando la situación se torna para el diseño estructural muy dificultoso, y bueno, hay que resignar cierta parte de la arquitectura y se tienen que modificar cosas. Uno por ahí tiene que acomodar las columnas, que son los elementos más dificultosos porque son de gran tamaño. Se imaginan ustedes que en algunos casos estamos hablando de columnas de 30 por 90 y que la coloco en una dirección, que la coloco en otra, y es bastante complicado, bastante complicado. Y sumado a eso, que si el edificio tuviese cocheras, se imaginan ustedes que eso hay que llevarlo a las columnas a cochera, y eso requiere de una buena circulación vehicular, los estacionamientos, hay un montón de cosas. Se suma todo eso después, todos los conductos de ventilación, que si tenemos planta baja con locales comerciales, cómo lo derivamos, cómo lo sacamos para que no quede a la vista, por dónde bajamos los caños locales, todas las instalaciones eléctricas, gas, luz,
todo eso requiere de un esfuerzo muy importante, les puedo asegurar. No es nada simple. Hay que tener un ejercicio importante. Hay arquitectos que manejan bastante bien el tema de las estructuras, entonces sugieren posiciones a las cuales uno deberá chequear si son las más adecuadas. Lo que se intenta con esta cátedra es utilizar uno de los entrepisos, que va a ser el compuesto por vigas a la vista con losas macizas. Veremos en la próxima clase una introducción a los diferentes tipos que vamos a tener. Por ahí adelantando algo, las vigas a la vista tienen la dificultad, como le dije anteriormente, de que están a la vista precisamente. Entonces dice, si la paso por acá, me queda paralelo un muro, no me queda. Si lo paso por este otro lado, cae en el medio de un dormitorio. Y entonces es un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo para que el diseño vaya acompañando al arquitecto. Pero ese es el tema. Uno de los parámetros importantes también, Omar, es lo de la altura útil que se tiene que tener. Corresponde, claro, que eso es justamente cuando en pizarrón veamos todas las dificultades, las exigencias municipales en cuanto a las ordenanzas, establece que la altura mínima de un ambiente es de 2,40, que la altura de un vano no puede ser inferior a 2,05 metros, entonces ahí comienzan a surgir esas vigas que no pueden estar más bajo que 2,05, o sea, son 2,05. Y entonces, bueno, cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, sección rectangular con doble armadura, apunta un poco a eso. Hay veces que dice, estoy limitado, la altura es esa, no puedo moverme. Bueno, será la armadura la que tenga que colaborar para acompañar al hormigón a resistir las tensiones de compresión. Bueno, nosotros los que vamos a hacer este año, ese ejercicio que ustedes tendrían que ponerse a hacer a partir de la planta de arquitectura, cortes, fachadas y demás, es decir, proponer una organización estructural. Ubicar columnas, ubicar vigas, estudiar dónde están los sanitarios, cuáles sería conveniente las losas a hacer bandeja para alojar justamente las cañerías cloacales. Todo ese ejercicio, evidentemente, bajo estas circunstancias no lo podemos hacer, porque estamos limitados, obviamente, estamos limitados porque no lo podemos chequear. No podemos tener el acto presencial como estábamos en el aula, que venían con los planos, mostraban, los planos eran llevados a casa y estaba Belén y Mauricio que se encargaba de revisar y ver cómo estaban, hacer todo el seguimiento, eso es imposible, no se puede. Entonces, la intención es ir explicando cómo se debería trabajar, cómo se debería organizar, presentar una propuesta, que es nuestra propuesta, ¿está bien? En definitiva, y sobre eso trabajar. Trabajar sobre los análisis de carga, trabajar sobre los predimensionados. Ustedes saben que la estructura de un edificio tiene una particularidad. Y la particularidad es que nosotros necesitamos, para determinadas solicitaciones, conocer sus dimensiones previas. ¿Y qué significa esto? Que yo necesito tener su sección ancho-alto para poder recién conocer cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre ella. ¿Y a qué fuerza me refiero? A la fuerza sísmica. La fuerza sísmica, ya lo van a ver con el curso que continúa depende de la rigidez de una estructura. La estructura, la rigidez se calcula en función del momento de inercia. Y para saber el momento de inercia, primero tengo que conocer las dimensiones. ¿Se comprende? Entonces, previamente debemos hacer un predimensionado. Es decir, darle dimensiones previas y en función a esas dimensiones previas, habiendo resultado satisfactoria para las cargas gravitatorias, calcular las cargas debido al sismo. Para que usted tenga ideas. Disculpe, profe. Igual sería, esas dimensiones se basan en lo que haya en el edificio en realidad, porque en un estacionamiento las columnas no van a ser de 30 por 30 normalmente, ¿o sí? No, por supuesto que no. Yo nunca hablé con una... Claro, vienen así, ay, no me sale la palabra.
¿Te dice, por ejemplo, en un estacionamiento cuánto debe ser el mínimo? ¿O eso es por experiencia? ¿El mínimo de qué te referís vos? De columna. No, las columnas te las da las cargas gravitatorias y en esta zona la zona sísmica también, las cargas sísmicas. Claro, pero para el predimensionamiento, ¿no lo tengo que hacer una especie de decir, bueno, más o menos puede ser esto y recién ahí veo si eso me da? Bueno, a eso apunto. Como nosotros tenemos que tener, para saber cuál es la fuerza sísmica que va a estar aplicada sobre el pórtico, cuando hablo de pórtico estoy hablando de un entramado formado por columnas y vigas. ¿Está bien? En un plano. Sí. En un plano. En dirección X y en dirección Y. Son los planos que yo elijo para resistir. Entonces, la fuerza sísmica se calcula, se las distribuye en los planos resistentes. Pueden ser 2, 3 en una dirección, pueden ser 3, 4, 1, 2 en la otra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Por medio de las cargas gravitatorias, en la cual yo predimensiono los elementos, llámense estos, columnas y vigas, ¿está bien? Predimensiono, guardándome ciertas reservas, porque sé que va a venir la otra fuerza, que todavía no la puedo cuantificar, porque esa cuantificación depende de la sección. ¿Se entiende? Bien. Entonces, claro, para saber cuánto recibe de fuerza, primero tengo que darle las dimensiones. Parecería ser el problema del huevo y la gallina. Entonces, claro. Y sí, pero bueno, es así. Entonces, predimensiono y guardo reserva. Cuando digo guardo reserva, yo no puedo predimensionar una viga en donde le hace falta por su sección, la máxima armadura para el corte. O sea que ya directamente, no, siempre tengo que ser generoso porque los esfuerzos de corte me van a generar muchísimo esfuerzo de corte. Entonces tienen que ser bajos los esfuerzos de corte o las tensiones de corte en los elementos que estoy predimensionando. Porque sé que después van a venir otros que se van a sumar, que son los debidos al corte. Lo mismo, yo no puedo estar predimensionando una viga con armadura para que colabore a la compresión, porque después va a venir la otra que me va a aumentar mucho eso y ya va a ser imposible. Entonces yo desde el vamos no tengo que tener esa posibilidad. Tengo que predimensionar secciones que no requieran armadura a compresión debido a las gravitatorias. ¿Está claro? Debido a las gravitatorias. Que es el único modo que tengo yo de ir fijando dimensiones mediante las cargas gravitatorias. No sé si se logra comprender lo que estoy Omar. diciendo. Sí, gracias. Perdón. Hay varios chicos que en el chat perdieron un poco el hilo de la explicación. ¿La mía? Sí. Está bien. Que se confunde, se están preguntando cosas que no... Bueno, pero de todas formas son comentarios de introducción, digamos, que está contando Omar como para un pantallazo, pero es obvio que no se van a quedar con todo ahora. Después no, por supuesto. Estamos hablando en forma general, ya lo vamos a ir profundizando. Esto recién empieza, tenemos todo lo que resta de clase para ir hablando de estos temas. Pero todo lo que estamos comentando tiene que ver justamente al diseño. Perfecto, profe, dice alguien por ahí. Bueno, pero es eso, digamos, se trata de eso. Estamos armando, estamos intentando ver cómo podemos encarar este tema. Es un tema que es muy importante y lo venimos haciendo todos los años, lo hemos introducido, debe ser ya por lo menos 5 o 6 años, antes no estaba, lo fuimos metiendo de a poquito porque creemos que es necesario. Porque esta materia en realidad no lo tiene previsto un trabajo práctico final. Lo hemos decidido colocar nosotros. Acá lo que se habla son de elementos sueltos. Por un lado la viga, por otro lado la columna, y dijimos, ¿por qué no vamos a incorporar algo para que podamos vincular y ver cómo se trabaja? Y de eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto que no con todo el tiempo que nos gustaría, porque esto es un trabajo largo, pero por lo menos las nociones se las van a llevar. O sea, van a poder, digamos, tener una idea de cómo se organiza una estructura dentro de una planta de arquitectura. Qué cosas a tener en cuenta, qué es lo que debemos contemplar, pero esto es un pantallazo general. Como yo les dije en un principio, veremos cuáles son aquellas, no digo yo recetas, porque no son recetas, sino parámetros en los cuales nos podemos mover. Digo, yo quiero elegir hoy
un entrepiso formado por losas macizas y vigas a la vista. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Estas. Bueno, ¿y qué otro tipo de entrepiso me ofrece? Y puede ser el de losa nervurada con vigas no a la vista, sino incorporada dentro del espesor de la losa la viga. ¿Y qué ventaja tiene esto que está comentando usted ahora? Y tiene la ventaja que yo me muevo con comodidad con los muros sin importarme nada, porque todo es un plano horizontal. No hay nada que sobresalga hacia abajo, que son los nervios de la viga, sino que la viga queda incorporado dentro de la losa, en este caso nervurada, que son losas que van desde 25 a 30 centímetros de espesor, ¿no? Son losas nervuradas, están alivianadas, con elementos que pueden ser poliestireno expandido y todo lo demás. Cosa que veremos, por supuesto, en el pizarrón. Esto que estamos haciendo es un complemento de lo que venimos dando la materia. Se va acompañando con esto. Lo que, repito, no podemos hacer es hacerle un seguimiento a ustedes porque es prácticamente imposible. Entonces no podremos ver nada si es así. Vamos dando una explicación de todo lo que se va haciendo, pero ustedes no pueden ponerse ahí, lo voy a desarrollar, la próxima clase lo presento. Imposible. No se puede. Se perdería demasiado tiempo. Y terminaríamos no viendo nada. Que yo en un principio lo planteé, ¿eh? En un principio yo le dije, va a ser muy dificultoso esto. Y después nos pusimos a pensar entre los tres, dijimos, bueno, veamos por este lado, a ver qué podemos entregar. Entonces esa es la idea. ¿Está comprendido? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, cualquier duda, nosotros estamos permanentemente. O sea, en la próxima clase lo que estaríamos viendo, vuelvo a repetir, son organización de entrepiso. ¿Cuáles son los pros y contras que tiene cada uno? Algunas cosas ya las he mencionado recién. ¿Cómo se elige o de qué forma se elige y por qué se elige bajar determinadas losas y no otras? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se respetan los conductos? ¿Por qué es necesario los conductos tenerlo en cuenta? ¿Se pueden perforar vigas? ¿No se pueden perforar? ¿En qué lugar? Todo eso. Todo eso. Y bueno, por ejemplo, podemos poner vigas invertidas, quiere decir con nervios para arriba. ¿Sí? ¿Dónde es conveniente hacerlo? En estos casos. Todo eso es lo que vamos a intentar explicar. ¿Está? Y vamos a hacer, evidentemente, los pasos esos que están indicados y que indicó Mauricio, cómo se hace un predimensionado, de qué modo, qué cosas hay que tener en cuenta, de dónde empezar a hacer el predimensionado, a qué elementos hay que hacer el predimensionado. Y bueno, después haremos un cálculo definitivo de algunos pórticos para, repito, solamente carga gravitatoria porque no vemos sismo en esta parte. Los escucho si tienen dudas. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sé que ustedes, no sé si lo han visto en alguna materia, cómo se hace un análisis de carga. Por lo que escuché antes y le explicó Mauricio, creo que muchos tienen dudas. ¿Cómo se realiza un análisis de carga? ¿Qué elementos, qué cosas puede tener? ¿Han visto algo, supongo ustedes, de técnica constructiva? Quiero pensar. Profe, Sí, decime. cuando empezamos a hacer el análisis de cargas, ¿contemplamos el contrapiso que van a tener los pisos de arriba? Todo. Tenemos Claro. cargas permanentes y sobrecarga. Alguien preguntaba antes, ¿y cuáles son las combinaciones que tenemos que trabajar? Y bueno, ustedes han visto ya, lo hemos visto que se afectan a las cargas mediante coeficientes de impacto de cargas. Habíamos dicho que el reglamento contempla 5 combinaciones posibles. Nosotros vamos a trabajar con 2 de ellas, de esas 5. En esas 5 intervienen en muchos casos el viento, la nieve y todo lo demás. Las 2 que estamos utilizando, que vamos a utilizar para este edificio, son las debidas cargas permanentes y las sobrecargas útiles. Cada una de ellas tiene un factor de mayoración y eso es lo que debemos considerar. Entonces está, las cargas permanentes, todo. Cuando yo hablo de carga permanente estoy hablando la losa propiamente dicha, en este caso maciza, cuánto pesa por metro cuadrado.
el cielo raso, el revoque, qué espesor, cuánto pesa por metro cuadrado. Contrapiso, piso, y ahí completaríamos lo que son cargas permanentes. Después vendrán las sobrecargas. Sobrecarga de acuerdo a qué, y de acuerdo al destino. ¿Está bien? Si se trata de vivienda unifamiliar, hoy el reglamento establece una carga para todos los ambientes, se trate de baño, cocina, lo que fuese, de 200 kilos, exceptuando todo aquello que tenga que ser balcones. ¿Está? Una cosa es en voladizo y otra cosa cuando no lo está, son cargas distintas, entonces eso es diferente, totalmente diferente. Se está hablando de 500 kilos por metro cuadrado, como sobrecarga útil. Después, no es lo mismo un entrepiso que una azotea, no es lo mismo que esa azotea sea inaccesible o accesible. Entonces tienen valores de carga distintos. Los pesos propios pueden ser diferentes, porque bueno, tenemos todo un relleno para pendiente, tenemos otra característica que las hace diferentes. A veces las podemos considerar como iguales porque las diferencias no son tan importantes. Me refiero a nivel de predimensionado. Omar. Sí. El CIRSO, el 101, ahí están todas las cargas permanentes y sobrecargas mínimas que se tienen que tener en cuenta para el diseño de lo que son edificios y construcciones en general. Sí, sí. Creo que está dentro de lo que vos has enviado cuando empezamos el primer día de clase, todos los reglamentos, que íbamos a trabajar el 201 y el 101. ¿Está bien? Con la bibliografía y todo lo demás, está dentro de lo que entregamos. Lo vamos a mencionar ahora cuando empecemos a trabajar con él. Ahí tienen todo lo que son las sobrecargas útiles y tienen todo para los pesos específicos de los materiales. La gran mayoría de los materiales. Bien. ¿Dudas? Profe, le hago una pregunta. ¿Eso Dale. lo van a subir al reglamento o ya está cargado? Sí, si vos querés entras a internet y ponés el reglamento 101 y lo tenés. Ah, bueno. Sí, está todo. Lo podés bajar a todo, al 201 también, tiene capacidad. El 201 es grandote, pero lo podés consultar por internet, no te hace falta a veces tenerlo bajado si no tenés espacio dentro de tu computadora, si no lo bajas también. Listo. Bueno, gracias. Sí, ningún problema. Profe, el tanque de agua... ¿Cómo? Perdón, el tanque de agua es una sobrecarga permanente, ¿no? Claro. No, es carga permanente. Me parece. Gracias. El agua ella está ahí adentro, salvo que vos la consumas y baja un poco, pero le dice el flotante que está arriba a la cisterna que está abajo, mándame porque me estoy quedando sin. Entonces se activa la de abajo y le manda, le avisa la bomba, inyecta para arriba que estaban necesitando agua. Pero vos siempre tenés que considerar que está a nivel de agua lleno, una carga permanente. Bien. Cuando yo hablé de terraza inaccesible o accesible, las terrazas inaccesibles, como el caso que se nos presenta acá, son aquellas con fines de mantenimiento. ¿Y qué significa ahí fines de mantenimiento? Iba a subir una persona, dos a lo sumo, hay que arreglar algún elemento del tanque, a verificar que no haya suciedad arriba del techo, y punto. Las terrazas accesibles, muchas de ellas se usan como esparcimiento también, no sé, se puede hacer en fiesta, entonces es otra condición. Escucho. Profe, sobre el parcial van a contestar dudas. ¿Perdón? Sobre el parcial. ¿Qué le pasó al parcial? Tramo 144. No le pasó nada. Pues, no sé. Todo pasó en 315. Hay ciertas dudas sobre el parcial, profe. No, creo... Sí, a ver, Los que perdón. tengan dudas, cuando terminemos ahora, yo termino la clase en menos de, no sé, no alcanzo a ver, pero quedan unos minutos. Ahora 10 minutos. Conecten los que tengan dudas y lo vamos viendo. Bien, buenísimo. Sí, o final, trabajo práctico final. No.
No, porque no podemos, no sirve de nada, no sirve de nada. O sea, en definitiva, lo que vamos haciendo es como un trabajo que lo vamos a desarrollar nosotros, y con las dudas e inquietudes que ustedes tengan, y vamos a ir siguiendo todo lo que podamos para ir armándolo. O sea, nosotros, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una propuesta de la estructura. ¿Está bien? Un diseño estructural. Entonces, sobre la planta de arquitectura, ya hemos pensado algo de cómo debería ser. ¿Está bien? Ubicación de columnas, vigas, va. Y vamos a trabajar sobre eso. ¿Está bien? Y ustedes podrán decir, ¿y por qué puso la columna ahí y no la puso más allá? Nosotros debemos dar la explicación del por qué. ¿Por qué creemos? Aparte, no hay una sola solución, hay varias soluciones. Y bueno, uno puede decir, ¿por qué me parece que? Porque creo que desde este punto de vista resulta más económico. O porque, bueno, hice coincidir la viga con el muro. O de otro modo esto hubiese ocurrido. Un montón de cosas. Y muchas veces hay que volver atrás. Uno puede decir, bueno, yo hago este planteo estructural. Pero resulta que cuando comienzo con el predimensionado, me encuentro con que las dimensiones de la viga, está resultando grande. Entonces digo, no, tengo que cambiar, tendré que poner una columna más en medio, tendré que hacer algunas modificaciones, tengo que hacer otro planteo, y tengo que volver atrás. ¿Se comprende? Profe, una pregunta más referida a la práctica. ¿Ustedes para todos estos cálculos usan un programa en sí o no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Pero vos lo que hay que comprender con los programas es que vos no le podés tirar la planta de arquitectura y esto lo va a resolver. ¿Está bien? Sí, sí. No te lo va a resolver el programa. Vos lo que tenés que darle al programa es cargar con datos en el cálculo. Y decir, ya hice el diseño, ya hice un predimensionado, ahora, bendito programa, te voy a suministrar los datos para que me digas definitivamente, con todas las cargas actuantes, cuál es la sección de acero, los momentos, todo eso que van a intervenir, y me agiliza un montón. Antes había que hacerlo a mano, ahora te lo hace. Claro. ¿Comprendés? Si no me equivoco, Sí, perdón. Perdón, es que si no me equivoco, el programa CPCAD ya te calcula todo, y todo lo que estamos haciendo a mano, como las cuantías, todo eso, y los momentos y los diagramas ya lo hace. Por supuesto, pero es que justamente eso, nosotros acá no pretendemos hacer diagramas ni nada por el estilo, ¿se entiende, no? Estamos haciendo un predimensionado, estamos dándole dimensiones previas, eso significa. Nada más que eso. Pero nadie, digamos, intenta. Después, una vez que ya tengamos la dimensión de la estructura, las predimensionadas la estructura en su conjunto, diremos, ver, en este pórtico, con las cargas actuantes, cargo en la computadora todos los valores, y ella me va a decir, está el diagrama, te tira todo, te tira la sección de acero, te tira todo, hasta barra doblada, hay programas que te tira todo. Pero bueno, ¿está bien? Lo que nosotros tenemos que comprender es los resultados que te tira después la máquina. Guarda con ese tema. Sí, ¿es lógico, no es lógico? ¿En qué nos equivocamos? Si hay equivocación, se comprende, ¿no? Sí, sí, bro. La computadora no te va a decir si te equivocas. Si le diste mal los datos, no, ella te va a decir, estos son los valores que vos me diste y así, esto resulta. Claro, o sea, la idea es que con nuestra experiencia sepamos si eso está bien o no, digamos. Esa es la idea, la experiencia. De todas maneras, ¿hay algún programa que te diga esto se cae o algo así? No, que te haga como un... No, porque vos le estás cargando y ella te va a dimensionar sobre eso. Y después, como están cargados también los reglamentos correspondientes, que en cada región hay un reglamento, ella te va verificando y te lo compara con lo que dice tal cosa. Y te dice, ahí volvamos atrás. O te dice, qué sé yo, error. ¿Está bien? Claro. Que no se condice con condiciones del reglamento. Pero yo tenía entendido, por ejemplo, para los puentes y esas cosas, sí se hacía como un modelo en 3D que te decía si iba... Por supuesto que sí, claro que sí. Pero sí, pero ese es otro elemento. Son estructuras especiales, ¿no?
Acá también lo podés hacer, claro que podés hacer un simulacro de, pero los programas que hoy tenés, que están cargados con los reglamentos, te dicen, ¿estás fuera del reglamento o estás dentro del reglamento? Y ya está. ¿Te das Claro. cuenta? Sí, sí, gracias. De nada. ¿Alguien más por ahí? ¿Cuánto tenemos para que se corte? ¿Volvemos a conectarnos, Belén? No, No. solamente los que quieran tener consulta del parcial, los vamos a ir viendo, los voy haciendo pasar de a poco. Van a estar en sala de espera, entran algunos, consultamos lo que sigue. Bueno, o sea que se corte y nos cortamos. Sí, hasta el lunes. Y será hasta el lunes, donde continuaremos con este tema y continuaremos con corte también. El corte le falta una parte y después vamos a entrar todo en un desarrollo de un ejercicio, como le expliqué, en donde interviene flexión y corte, dimensionamiento de un elemento, que van a ser importantes para comprender este trabajo que estamos desarrollando ahora. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. En el parcial no se puede entrar para ver qué tuvimos bien y qué mal, ¿o no? No, ahora lo vemos cuáles son sus dudas y vemos, pero el parcial no lo vuelven a ver. Bueno, gracias. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, entonces,